Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza. Una semana más con vosotros y bueno, con el deseo y el gozo de poder haber pasado un año entero pues emitiendo programas, que son 52 programas al año, más otros extras que también solemos hacer con otras actividades, pero de verdad estamos satisfechos, contentos y agradecidos, como no, a ustedes que encienden la pantalla y también, como no, a Costa Noroeste, que nos brinda pues este lugar y sus cámaras y su trabajo y sus trabajadores para que podamos hacerlo. Es una manera más que tenemos en este mundo para predicar el Evangelio. Bien, el programa de hoy lo vamos a dedicar un poco, no sé si extraño, ¿vale? Estamos aquí dos presentadores de programas evangélicos. Tengo conmigo aquí a mi hermano Antonio Bonilla, que todo el mundo lo conoce por el Cookie, ¿vale? Creo que quizá lo conozca más por el Cookie que por Bonilla. Y bueno, él presenta un programa en Jerez, así que pues bienvenido, Antonio. Nada, agradecido de estar en tu programa. Es una bendición, ¿no? de poder tener este espacio contigo en este año. Y también para nosotros es una bendición que tú vengas y estés aquí con nosotros, nos explique, porque la entrevista va a ser un poco rara, ¿vale? Nos vamos a preguntar los dos. Yo le he dicho, nos vamos a entrevistar los dos. Yo a ti, tú a mí. Bien, me gustaría empezar con esta pregunta. Jesús, al final de sus días, según el Evangelio de Mateo, dice que él reconoce delante de sus discípulos, después de resucitar y todo, los llevó al monte y le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Si yo tengo todo el poder, y como tengo todo el poder, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sí, ¿tú crees que este medio que nosotros usamos, tú en Jerez y yo en Sanlúcar, entraría dentro del marco? No voy a decir que sí, yo estaba pensando en la televisión, eso no puedo ahora mismo decirte, pero ¿tú crees que entraría este medio que usamos nosotros en ese mandamiento de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Por supuesto que sí, evidentemente, ¿no? Cuando el Señor en aquel tiempo y en aquella época, una de las cosas que el Señor hizo, ir de dos en dos, los mandó por las casas, ¿no? Y por las aldeas, y en aquel tiempo pues irían andando, irían en caballo, irían los medios que tuviesen, evidentemente, llamando a las puertas, ¿no? Yo, de seguro, de que el Señor hoy en día no pondría ningún tipo de obstáculo a que el Evangelio, que su palabra, se anunciase y se predicase. Cualquier medio. Y de hecho, el propio Señor, para hablar a las personas, usó mil y una forma, ¿no? Hablaba, mirad los cielos, mirad lo que Él ha creado. Inclusive tenemos, ¿no?, esa imagen, ¿no?, como el Señor, a través de ese gallo, por decirlo, le habló a Pedro. Él entendió perfectamente lo que el Señor le estaba mostrando, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios para el Señor hablarle al mundo es infinita, ¿no? Es infinita, ¿no? Dios no pone obstáculos, siempre y cuando, evidentemente, todo se haga con seriedad, con calidad y con excelencia, para que su palabra sea anunciada y llegue a los corazones. A mí el Señor me puede hablar a través de una palabra, a ti o a otra persona le puede hablar el Señor a través de un cántico, a otro el Señor le puede hablar a través de una enfermedad. Dios nos habla también a las personas, ¿no?, para saber lo débil y lo caduco que somos. Y el Señor sigue hablando, ¿no? Sigue hablándole al hombre. Por lo tanto, considero, ¿no?, de que los medios de comunicación y todas las redes sociales que tenemos actualmente, por supuesto que el Señor lo utilizaría para que su nombre sea anunciado y para que su nombre sea glorificado en las personas. En las personas. Entraremos con otras preguntas un poco más adelante, pero es que me llama la atención que dice ir por todo el mundo. Y hoy tenemos el Internet. Exacto. Es decir, si este programa fuera en directo, nos podrían estar escuchando en Finlandia, sí, o en Australia, en cualquier lugar del mundo, en estos momentos nos estarían escuchando. Uh-huh. Y podrían comunicarse de alguna manera con nosotros, es decir, como si estuviésemos en el teléfono. Uh-huh. Sí, cuando dice aquí, por todo el mundo,
Sí, es que parece que hoy no hace falta ir por todo el mundo. Ujú. Tú estás sentado en tu mesa y tú puedes estar, ¿no? Ahora, quizás pensamos que en la mente de Jesús no estaba la televisión, ¿verdad? Porque estaba muy lejos de ser lo que hoy es, ¿no? Pero, ¿qué tiempo llevas tú? Entramos ya con otro tema. ¿Qué tiempo llevas tú haciendo este programa de... ¿Cómo se llama? Ventana Evangélica. ¿Y antes tuvo algún nombrecito que me has dicho antes? Antes el programa un poco comenzamos también, tanto en radio y un poco en televisión también, esos comienzos de Ventana a la Esperanza. Algo muy similar al título del programa que tú tienes, ¿no? Que es Sembrando Esperanza, en este caso, ¿no? Y bueno, años, pues la verdad es que llevamos ya unos años oficialmente con lo que es el programa de Ventana Evangélica allí en Onda Jerez Televisión, que gracias a unos convenios que se pudieron firmar con el ayuntamiento, pues con la Fraternidad de Iglesias Evangélicas, pues todo esto se formalizó, ¿no? No ha sido fácil, evidentemente, ¿no? Hemos tenido que estar como en tantas cosas, ¿no? Que de la Iglesia Evangélica, pues tenemos que ir alcanzando y conquistando como la viuda. Insistiendo a adquirir el derecho que otras confesiones tienen de tener su espacio en la televisión y con el mismo derecho que tenemos en este caso, ¿no? La Iglesia Evangélica, pues persistir e insistir en de que la Iglesia Evangélica, que tiene un pueblo grande, evidentemente, no decimos ya en Jerez, sino yo creo que ya prácticamente en cualquier población de nuestra España, ¿no? El pueblo evangélico tiene ese derecho ya adquirido y por la Constitución, evidentemente, de que tengamos nuestro espacio en televisión y en radio, por supuesto, ¿no? Llevamos unos años, todo también comenzó, pues un servidor también trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, conoce a los periodistas y demás, y siempre, pues bueno, cada vez que hacíamos actividades en la congregación, en la iglesia, yo le decía a los periodistas, bueno, ¿por qué no nos entrevistáis para ver cómo la iglesia, por ejemplo, celebramos la Semana Santa? ¿O qué opinamos de la Semana Santa? ¿O qué opina la Iglesia Evangélica de la Navidad? ¿O qué opinamos de muchos aspectos, ¿no? que tenemos, ¿no? Y todo, bueno, pues comenzó, y cada vez que teníamos una actividad, pues debido también a esa cercanía, pues se hablaba, y bueno, y eso fue poco a poco una apertura para que nosotros pudiésemos entrar en lo que es en la televisión, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo, y como te acabo de comentar, insistiendo en reclamar ese derecho de el poder tener nosotros ese propio espacio, ¿no? Para poder hacer las preguntas oportunas y concisas en relación al pueblo evangélico, porque, por ejemplo, yo no podría ser por muchas veces, por muy periodista que sea uno, o podríamos decir, por mucho pastor o presentador que uno sea, si yo no sé de pesca, no puedo hablar de pesca. No puedo ni siquiera ni hacerte siquiera las preguntas oportunas en relación a la pesca, porque no daría certeramente, ¿no? Y luego que en el fútbol, para hablar de fútbol, para hacer una entrevista de fútbol, hay que saber del fútbol, hay que conocer el mundo del fútbol. Pues eso ocurría, ¿no? Que hombres con muy buena voluntad, preparados evidentemente, pero no conocen a fondo, no conocen los entremejes, ¿no? de la palabra, cómo nos movemos, cómo actuamos. Y bueno, pues esto conllevó que, gracias al Señor, pues primeramente hacíamos entrevistas hasta que ya por fin pudimos tener nuestro propio espacio en Onda Jerez Televisión, al cual evidentemente estamos muy agradecidos, ¿no? Porque nos tratan gentilmente, nos tratan muy bien en estos años que llevamos. Bien, ¿y por qué Ventana? Lo de evangélico lo entiendo, pero Ventana, ¿no? Bueno, Ventana Evangélica, pues precisamente por eso, porque yo creo que, hablando del pueblo de Jerez, como me imagino que aquí en San Lucas o en toda la bahía de Cádiz, ¿no? A través de tu programa y de un servidor y de otros programas, ¿no? que tenemos ya también en Andalucía y en España, evidentemente, había puertas cerradas y había ventanas cerradas. Y Ventana Evangélica porque consideramos que ese espacio de la televisión es una ventana que se abre, para que el espectador que no conoce cómo nos mueve, cómo actuamos, pueda ver
a través de la pantalla, pues evidentemente, y es uno de los lemas que nosotros tenemos, que ahora te comentaré, ¿no? Puedan ver cómo actuamos, ¿no? Cómo nos movemos, ¿no? Porque precisamente, y permíteme que te diga, ¿no? El lema, no el lema, no, sino el cauce en el cual nosotros nos dejamos llevar. Ventana Evangélica trata de mostrar tanto la historia, la cultura y la fe del pueblo evangélico. Cuando hablamos Ventana Evangélica, y evidentemente yo también lo puedo ver en tu programa, que como tú bien dices, ¿no? Que es cada semana, que ahí queda, que eso puedo decir que es un trabajo arduo el que se está haciendo, ¿no? Darle vuelta toda la semana para poder hacer un programa de seriedad, de calidad, llamar a hombres, comprometer a hombres, a mujeres, en fin. Mostrar una ventana que se abre, ¿para qué? Para mostrar la historia del pueblo evangélico. Cuando hablamos de la historia del pueblo evangélico estamos hablando, y sobre todo ese aspecto se trata cuando viene el tiempo de la Reforma, ¿no? De dónde nace la Iglesia evangélica, hablar de esos reformadores, hablar de esos primeros cristianos, hablar de hombres que dieron su vida, del sufrimiento que tuvieron que pasar, hablar un poco de la historia, de dónde venimos prácticamente, ¿no? Todo eso, que hay un legado importante, hay una lucha de hombres que nos han precedido importante del pueblo evangélico, hay una historia. Y eso se trata, evidentemente, ¿no? No hace mucho tuvimos aquí en Sanlúcar precisamente al historiador, ¿no? Que yo sé que hubo aquí conferencia en Sanlúcar con el historiador Antonio Simoni, ¿no? Que es un hombre que nos habla de la historia del pueblo evangélico, ¿no? Como muchos hombres, muchos otros hermanos preparados, evidentemente, ¿no? Hablamos de la historia, hablamos de la cultura también del pueblo evangélico. Cuando digo que hablamos de la cultura, hablo a nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar, a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? La cultura, aquí en Andalucía, bueno, pues el pueblo evangélico tiene una cultura a la hora de alabar, a la hora de cantar a nuestro Dios, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de manifestarnos. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí, sí. Nuestra historia. Y entonces hay programas de televisión que muchas veces yo lo dedico solamente, bueno, que vean un programa de alabanza, para que vean cómo nosotros alabamos a Dios, cómo le cantamos, la cantidad de grupos de hermanos de alabanza que hay, unos de flamenco, otros un poco más modernos, algunos más tradicionales, otros con himno, pero como dice la palabra, todo lo que respira alabe a Dios, ¿no? Y cantar al Señor con salmo, con himno, con cántico. O sea, hay una cultura en el pueblo evangélico a la hora de poder expresar nuestra adoración y nuestra forma de manifestarnos, ¿no? Historia, cultura y sobre todo dar a conocer, una ventana que se abre para dar a conocer nuestra fe. Y yo creo que eso es lo más importante, dar a conocer nuestra fe. En quién creemos, a quién seguimos, sobre qué base, que es la palabra de Dios, nos movemos, cuál es nuestra autoridad y evidentemente, ¿no? Tanto, porque lo sé, ¿no? Los programas evangélicos que hay a nivel de España, pues evidentemente el propósito principal no es tanto mostrar ni la historia y la cultura, que es importante, pero sí mostrar nuestra fe. Una fe fundada y fundamentada en la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. La palabra de nuestro Señor como autoridad y una fe solamente en Cristo. Él es el que ha muerto por mí, por ti, por ti que te está escuchando, el único que nos puede dar la salvación, el único que nos puede dar la vida eterna, el único que ha pagado, ha dado un precio inmenso, terrible, aquel que se ha hecho hombre, aquel que nos amó con un amor incondicional, aquel que no hay palabra, porque no hay palabras humanas para poder expresar la obra tan inmensa, tan grandiosa, tan perfecta y eterna, tan completa, que nuestro Dios bendito hizo por cada uno de nosotros, por el ser humano. Y todo por amor, y todo por gracia, porque somos indignos. Y estamos aquí, todos nosotros, Pepe, como tú bien sabes, estamos de paso. Somos hombres caducos, perecederos, hombres vendidos al pecado, ¿no? Y el poder, yo creo que es una dicha, el poder haber conocido al Señor a través de su palabra bendita, el poder entender, como en este caso, y se me viene a la mente, ¿no? Como
Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? Cuando el Señor le preguntó al propio Cristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ¿no? Hablando de él, y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios bendito. Y el propio Cristo dice, bienaventurado eres, Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso no hay mayor dicha, no hay mayor bendición para un hombre, para una mujer, en los tiempos actuales que estamos viviendo, que pueda decir esas palabras que el apóstol Pedro dijo. Reconocer que Cristo es el Hijo del Dios bendito y que Él ha muerto por nosotros, nos da la vida eterna y en Él tenemos la salvación, todo por amor y por gracia. Cuando tú dices esa expresión del apóstol Pedro, que le identificó, se declaró, el tío abrió su corazón y dijo, mira, esto es lo que hay. Tú eres, lo que yo entiendo, eres esto, ¿no? Jesús le dijo que era por revelación. Hay hoy un cristianismo, yo diría un pseudo cristianismo, en el que realmente se habla de Cristo, se predica a Cristo de alguna manera, pero un Cristo bastante frío, bastante, digamos, muerto. Como tú hablas de una experiencia, de que Pedro dijo, no, tú eres Él. Esto me lleva a pensar que no estamos hablando de un sistema, ni estamos hablando de una jerarquía, estamos hablando de una relación personal de Pedro con Jesús. Le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Sí. Algo ha cautivado. Y cuando Jesús le dijo, esto es por revelación, no es que tú seas más inteligente que los demás, ¿vale? Exacto. Tú no eres más inteligente que los demás, ni más... No. Esto es una revelación de Dios. ¿Tú crees que hoy, con el sistema religioso que se está viviendo en todo, saliéndolo y dentro de la iglesia evangélica muchas veces, ¿tú crees que el sistema está siendo revelado por Dios al corazón de los hombres? ¿O es que el sistema se va imponiendo de padres a hijos y vamos creciendo aquí todo de manera religiosa? O hay una frialdad dentro de esa fe cristiana, para no llamarla evangélica. ¿Tú crees que hay una llama prendida o es un fuego medio apagado? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Pues adelante. Bueno, la pregunta es para hablar largamente de este tema. Pero bueno, concretamente... Hombre, yo personalmente considero, en relación a la fe es algo personal que tenemos que alimentarla. Hay algo la fe yo tengo que alimentarla. Si yo mi fe no la alimento a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de la iglesia, mi fe va a menguar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, pero y algo que el propio el Padre de la Gloria decía de Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Ahora bien, hoy en día, ¿a quién escucha esta sociedad? ¿Qué estamos escuchando? Yo creo que cada vez lo considero, cada vez hay más voces de este mundo que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, que intentan apagar la voz de nuestro Señor. Verdadera, por supuesto. Y esto ocurre a todos los niveles. Ocurre en el mundo, porque el mundo está siendo bombardeado, constantemente a través de la televisión, de internet, de música, de todas las aplicaciones, de estos aparatitos que tenemos. Entonces... la sociedad de hoy en día escucha muchas voces y no escucha la voz del Hijo de Dios, evidentemente, ¿no? Pero todo esto, la Iglesia es influenciada porque la Iglesia está en el mundo. La Iglesia está en el mundo y la Iglesia es influenciada y cada vez, pues, verdaderamente, debido a la presión, porque la palabra nos dice, ¿no? Debido a todo lo que nos lleva, ¿no? Somos influenciados. Y una de las cosas que el Consejo, precisamente la carta de Hebreo nos da, ¿no? Despojados de todo peso y de pecado que os asedia. Tenemos un asedio.
un asedio de pecado. Yo digo que ahora hay un avivamiento. Permíteme que termine. Hay un avivamiento, ¿no? Yo creo que hay un avivamiento, pero hay un avivamiento de todo menos de la palabra de Dios. Hay un avivamiento al libre albedrío, hay un avivamiento a que yo hago lo que yo quiero, a que yo hago del hedonismo, en fin, no quiero entrar en detalle porque tampoco es el momento, pero hay un avivamiento de todo lo que es pecado, de todo aquello que a Dios no le agrada, de todo aquello que no es de la voluntad de Dios. Y lo hay un avivamiento. ¿Es una campaña en contra de Dios? Hombre, o del mensaje de Dios al hombre. Evidentemente, si creemos en Dios, creemos en el maligno, por supuesto, ¿no? Y el maligno lo que va a tratar, como dice la palabra, el Hijo de Dios, precisamente 2 Corintios 4:4, ¿no? Que nos habla, permíteme que lo lea, porque sí. se me ha ido un poco. 2 Corintios 4:4 nos refleja bastante bien en lo que te quiero expresar, ¿no? Segunda de Corintios, que lo tenemos aquí, 4:4, dice: pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó y sigue cegando el entendimiento de los incrédulos. O sea, que es lo que un poco es lo que te quería manifestar. El Dios de este mundo, que es el dinero, que es el ocio, que es el hedonismo, que es tantas cosas, el libre albedrío que hay, ¿qué es lo que hace? Ciega el entendimiento de quiénes, de los incrédulos, con un propósito claro. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues sí, hay una campaña del Dios de este mundo. Contra el Dios verdadero. Contra el Dios verdadero. Siempre, desde el principio fue así, y cada vez, como dice la palabra, cada vez las tinieblas van avanzando. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24, ya el Señor nos da ahí, nos da unas pautas para la Iglesia, para el creyente, de todas aquellas cosas que han de acontecer. El aumento de la maldad, el aumento del engaño, la frialdad. O sea, por supuesto que sí, hay una campaña. Por eso yo creo que es un privilegio el que el Señor nos ha concedido a los que hoy en día tenemos este espacio en televisión, y que por lo pronto tengamos, porque llegará el día, y considero de que las autoridades, los políticos, cerrarán las cadenas de televisión. Eso no es algo que yo digo, sino es algo que está escrito. Por la influencia del mismo poder del pecado. Exactamente, ¿no? Yo creo que es un privilegio el que tenemos, ¿no? El poder anunciar y el proclamar estas verdades que el Señor nos dice, ¿no? Por eso, un poco volviendo, ¿no?, al programa de Ventana Evangélica, el propósito de dar a conocer la historia, la cultura y la fe de nuestro Señor Jesucristo, y anunciar su palabra, ¿no? Y bueno, me va a permitir que yo, Pepe, porque yo estoy hablando mucho, me vaya a permitir... Te toca a ti. que yo haga la vez de presentador, ¿no? Porque yo doy gracias al Señor, hermano, por tu testimonio, por tu constancia, porque cada vez veo, ¿no? Evidentemente no es una adulación, es una verdad porque estoy viviendo, ¿no? De que cada semana un programa de llamar a hombres, de invitar a hombres, esa preocupación de ese programa, que sé que llega a muchísimas personas y a muchas casas, ¿no? Estamos haciendo, ¿no?, lo que el Señor, ¿no?, y está haciendo, ¿no?, de predicar el Evangelio a través de la televisión, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta concreta, ¿no? Y como tú un poco me hacías a mí, el porqué del título de Sembrando Esperanza. ¿Por qué ese nombre? ¿Y qué tiempo hace también que llevas, ¿no? Bueno, acabamos de cumplir 13 años. Empezamos en el 2007 en esta casa. Anteriormente, en el 90, empezamos y tuvimos, parece que fueron 4, 5, 6 años. En el año 90, entonces se llamó Tiempo de Reflexión. Y en el 2006, a finales de 2006, yo estaba dándole vuelta a mi cabeza, después de ver un programa de televisión evangélica en Canal Sur, que es Pan del Cielo. Pan del Cielo. Pues se me vino a mí la idea y, bueno, quizás guiado por el Señor, y dije, mira, pues podemos hacer esto, ¿no? Empezamos con el título, también Pan del Cielo, porque era una especie de copia de aquel, ¿no?
Y hasta que después, pasado no sé si un año o año y pico, creo que digo, mira, yo creo que ya cuando empezamos a producir nuestro propio programa, en tu totalidad, me vino la idea, bueno, ¿qué estamos haciendo? El mundo, dice la Biblia, que está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Amén. Dice el texto bíblico. Pablo dijo que veía el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Le dijo, bueno, si el mundo no tiene fe, nos toca darla, nos toca enseñarla. Como tú dices, tenemos que enseñar la fe. ¿Cómo vivimos la fe nosotros? ¿Cómo la experimentamos todos los días? ¿Cómo la predicamos en los púlpitos o en el trabajo, donde quiera que estemos? Sin Dios, una sociedad que cada día va más en contra de la idea de Dios, cada día se puede hablar menos de Dios en televisión y en muchos sitios. Cada día. Sin embargo, y la esperanza, bueno, ¿por qué? Porque la esperanza que nos dan está tan caduca como el mismo que la da. Es decir, yo puedo predicar esperanza, pero yo no predico la esperanza mía. Yo predico la esperanza de Cristo. Dice, la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. La esperanza gloriosa que yo puedo sentir y tú puedes tener es la esperanza que Dios, que Cristo un día te dijo, yo estoy contigo, como termina diciendo el texto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, por lo tanto, como yo estoy con vosotros, iros por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque yo estoy con vosotros. Y yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vamos con toda la autoridad del mundo a dar la palabra. Bien, ¿por qué sembrando esperanza? Porque, hombre, yo llevaba ya, y bueno, llevo muchos años como creyente y como pastor también un montón, y todo ha sido sembrar. En este pueblo de Sanlúcar lo hemos trillado tantas veces de folletos, de campaña, con películas, con conferencias. Se ha hecho de todo. Yo creo que no nos quedó nada por hacer, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí había un grupo de hombres y mujeres que habían dado testimonio, que seguían adelante. Hoy tenemos ya en Sanlúcar 6 o 7 iglesias evangélicas, cada una con su programa y su mensaje, su tipo de alabanza. Sin embargo, yo veía eso, bueno, estamos sembrando, pero vamos a sembrar esperanza. Que la gente sepa que cuando todo esto acabe, amanecerá la luz de la mañana. La estrella de la mañana va a amanecer. Amén. Y vamos a verla, porque tengo la esperanza de que esa ceguera que el diablo, como tú has citado ahí en Corintios, cegó el entendimiento y sigue cegando el entendimiento. Yo creo que la luz de Dios es mucho más fuerte que la ceguera del diablo. A veces esto lo decimos de una manera muy en la calle, cuando, por ejemplo, una mañana que tú sabes que tú vas para el trabajo y hay una niebla, y dices tú, no, pero cuando pasa un par de horas y el sol apriete, esta se pierde. Y efectivamente, a las 2 horas, a las 10, a las 12, tú, oye, qué sol que quema. Y cuando salimos a 8, no se ve la carretera, ¿no? Y decir, tengo la esperanza de que un día Dios nos va a hacer ver, porque la luz de Dios va a destruir las tinieblas. Amén. Es cierto que la lucha que tenemos, y nosotros estamos en medio, predicando, la gente no cree, nos critican, nos va en contra, se nos cierra, vamos a decir, una cadena de televisión, pues mira, va de terror, nos cierran una iglesia, nos meten en la cárcel o te mandan a Siberia. Todo eso es una lucha contra. Pero tenemos que tener la esperanza. Y el hecho de que yo le pusiera a este programa de Sembrando Esperanza no está más que por ahí. Necesito que la gente, y quiero que la gente tenga esperanza. No dure su esperanza la que duran ellos. No sé el tiempo que yo voy a durar más. Pero yo quiero que mi esperanza, la que yo tengo, porque me la dio el Señor, continúe. Qué bueno. Pepe, una pregunta, este programa de ventana de Sembrando Esperanza, ¿a qué niveles se ve? ¿Estamos hablando? Bueno, este se ve por la vía normal y por llamadas que me han hecho la gente, porque han visto el programa, desde Algeciras hasta Huelva. Gloria a Dios. Sí, de la línea nunca me han dicho nada, pero desde los barrios, desde Algeciras mismo, y desde Huelva, y desde Dos Hermanas, y Utrera. Es decir, yo creo que ese es el punto que tenemos ahí con toda la Sierra de Cádiz.
bien. Benaluz también, ¿verdad? Sí, todos estos sitios se están viendo este programa. Qué bueno, claro. Aparte de lo de internet, que ya ahí se nos pierde. Ya ahí Sí. que se le ocurra a uno llamarte, como te dijo a ti de Finlandia, ¿no? Oye, estoy viendo Claro, pues sí, pero el internet hay ahí un espacio que se nos escapa. Pero realmente el programa nuestro se está viendo, digo, desde Huelva, porque me llamaron, y desde Algeciras me ha llamado más de uno, y desde los barrios. Que te decía eso, ¿no? Precisamente te decía eso porque precisamente, ¿no? El Salmo 9, ¿no? Dice el versículo 11, dice, publicad entre los pueblos sus obras. Y es lo que se está haciendo, ¿no? Exactamente. Publicar, ¿qué? Entre los pueblos sus obras. Hablar de la obra que nuestro Dios está haciendo, ¿no? Y yo creo que yo me vuelvo, ¿no?, a la primera pregunta. ¿Es de Dios que se hable a través de...? Pues sí, porque claro, entre los pueblos su obra, la obra que él hizo, se está publicando y se está anunciando, ¿no? Que también el Señor, ¿no? Isaías, ¿no?, nos habla, ¿no?, de que anunciemos sus obras, anunciarlo, publicarlo, proclamarlo. ¿Cómo? De mil y de una manera. Todos los medios que tengamos para hacerlo. Yo siempre dije, Antonio, es decir, yo no espero que me abran una puerta de par en par, como gracias a Dios tenemos aquí en Costa Noroeste, unas puertas ahí, lo que te haga falta de Pepe, aquí lo tiene, ¿no? Eso me lo han dicho desde el último que llegara, el primero que estaba aquí, ¿no? Es decir, aquí tiene, lo que te haga falta, aquí estamos. Simplemente que yo vea que la ventanita esté un poco entreabierta, para mí será suficiente como para tratar de entrar. Con que una puerta, alguien me diga algo. Una ocasión me llegó antes de que salieran todas las nuevas leyes que tenemos en cuanto a la educación, me llegó un profesor y el director de un centro educativo de San Lucas, me dijo, oye, necesitamos que venga a nuestro colegio a enseñar la religión evangélica. Y yo dije, ¿cómo es eso? Aún casi, no voy a decir los tiempos de Franco, pero estaba todavía calentito, como decimos, ¿no? Y yo dije, ¿esto cómo es, no? En aquel momento yo me quedé con las ganas. Yo estaba pringado por todas partes con la obra evangélica de prisiones, de muchas cosas más, y no tenía tiempo. Pero qué bueno que Dios levantó hombres y mujeres, y que la misma ley empezó a empujar ahí a través de hombres de Dios, y salió profesión, religión evangélica. Sí, la ERE, ¿no? Que es la ERE actualmente. La ERE, ¿no? Es decir, que yo veía una puertecita y yo decía, bueno, ¿me dejará entrar? Tú empuja un poquito la puerta. Si no encuentras obstáculo, entra. Y por fin, y eso de esa manera, es que el Evangelio tenemos que publicarlo. No nos van a abrir las ventanas y las puertas, venga, ustedes vengan aquí, díganlo. No. Las cosas te van a hacer más difíciles. Es cierto que habrá hombres y mujeres, como en este caso en televisión, aquí en Costa Noroeste, digo, lo que haga falta el país lo tiene, ¿no? Ahora, y estamos muy agradecidos por ello, porque, mira, de verdad, Antonio, yo le he dicho a ellos muchas veces, oye, ustedes no saben, ustedes no pueden valorar lo que para nosotros supone tener esta media hora o estos 35 minutos aquí. Amén. Porque a cuántos miles le podemos estar enseñando hoy el Evangelio. Cosa que de otra manera, si estuviesen las cosas al revés, las puertas cerradas, le dirían 1.000 euros si quieren salir. Así. Y entonces, como no tenemos los 1.000 euros, pues nos quedaremos en casa. Entonces, es decir, gracias a Dios, hombres como en este caso Costa Noroeste, y hago publicidad porque se la merece, así de claro. Es decir, realmente, que te digan adelante. Tú dices, yo no puedo perder. Mira, Tequi, que mañana no puedo ir a hacer el programa. ¿Cómo que no? Si te han abierto la puerta, tú tienes que estar allí. Porque es un deber delante de Dios, ¿no? Y por todo el mundo. Y yo en este caso, como te decía antes, Antonio, veo que esto es un mandamiento de Dios para nosotros, los que estamos, que saques delante de la pantalla, que tú mañana vas a estar delante en el púlpito en una iglesia, o que vas a estar quizás en otro lugar hablando, en la radio. Sí, tú tienes esto. Tú no puedes decir que no. El otro día me llamó un amigo de aquí de Sanlúcar y dice, Pepe, ¿tú quieres venir a la radio? Tenemos un programa para hablar de la Navidad. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Dice, el martes estoy yo ahí. Claro. Me busqué a otro y yo vamos para allá. Hombre, ¿te han dicho que si quiere? ¿Para decirle que no? Hombre, entonces quiere decir
Para mí esto es una siembra y sembrar esperanza. Que la gente no piense que con la muerte y el crematorio ese o el tanatorio todo se acaba. Hay algo que está dentro de mí que está vivo y dentro de la gente que nos están viendo. Está vivo. Dios puso su sello dentro de ti cuando te creó. Tu físico no es como el de Dios, por supuesto que no. Pero Dios, tú estás capacitado para tener dentro de ti todas las virtudes del Espíritu Santo de Dios. Todas las virtudes que había en Cristo, tú estás preparado para ello. Pero para esto tiene que decirle al Señor Jesús, Señor, entra en mi corazón con todo el poder. Porque, escucha esto, lo que sea tú nunca lo escuchaste. San Pablo dice que en Jesús, en ese hombre de Nazaret, habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Porque ese hombre de Nazaret era el mismo Dios andando por la tierra. Amén. Así que si tú eres capaz y tienes la osadía, si quieres, te voy a decir, de invitar a ese Cristo que entre en tu vida y tome parte de tu vida, tú te darás cuenta cómo tu vida va a tomar un rumbo muy distinto. Tu mente va a cambiar, porque no vas a ser influenciada por las tinieblas, sino por la luz del Evangelio. Es lo que yo he podido experimentar, Antonio, con este programa. Y mientras mi cuerpo aguante y Costa Noroeste me dejen, pues estaremos por aquí haciendo esto. ¿Qué más te pregunto? ¿Algún personaje importante que tú hayas entrevistado ahí? Bueno, personajes importantes en este año. Si ha habido algo, nosotros empezamos este año, empezamos precisamente hablando de la Constitución, con el pastor Manuel Guerrero Corpa, y creo que es importante, ¿no? La Constitución, las leyes, importantes para los tiempos que viven, ¿no? Aquellas cosas que nos atañen a nuestras vidas, ¿no? Para mí un programa importantísimo ese, ¿no? De la Constitución. Y bueno, he invitado a pastores para ver la obra que están haciendo, grupos de alabanza, y sobre todo, no hace mucho precisamente, en el tiempo de la Reforma hemos invitado a historiadores, ¿no? Como tú bien sabes, antes hablaba de Antonio Simoni, y luego en este verano también estuvimos proyectando también los bautismos, que es importante, ¿no? que la audiencia vea cómo bautizamos nosotros, cómo nos movemos en ese bautismo, ¿no? En este caso la iglesia de Odres Nuevo de Jerez, ¿no? Que hicieron los bautismos aquí en la playa de Rota. Y algo importante que me llamó este año la atención fue un programa que realicé precisamente, tuve la oportunidad de ir a Grecia y estuve en los campos de refugiados, en Malacasa, ¿no? Y pude ver allí, ¿no? Hermanos nuestros de la fe que están trabajando en los campos de refugiados, en este caso Remar, ¿no? Hay pastores que están trabajando allí con los refugiados, están dando sus vidas, sus tiempos, atendiendo a estos hombres y estas mujeres. Y también me impactó también en el propio Atenas, ¿no? También hermanos en la fe. Atenas es lo que pude ver, ¿no? Aparte de ser una ciudad turística, es una ciudad también muy afectada por la pobreza, una ciudad también que está siendo muy atacada por la droga llamada sisa, en la cual muchísimas personas están con esta adicción de esta droga, ¿no? Y vemos jóvenes y no tan jóvenes enganchados a esta droga, ¿no? Y eso me impactó bastante, ¿no? Yo creo que ese programa cautivó también mi corazón, ¿no? Y podemos ver a través de todo el año de hombres y de mujeres que entrevistamos, ¿no? Cómo el Señor, cómo Dios también tiene sus herramientas, cómo Dios tiene cada hombre y cada mujer en su sitio preparado, ¿no? Dios llama para cada lugar y para cada sitio un hombre, una mujer, para que dé testimonio de Él. Lo capacita. Exactamente. Dios capacita. Así es. Esa preparación no se prepara ni en un seminario ni en una universidad. No. Dios prepara el corazón, ¿verdad? Así Porque es. hemos visto muchas veces
Y ahí yo recuerdo es una película, La pequeña gran mujer de China, que quiso irse de misionera a la China. Y nos estamos colando en el tiempo. Pero no había pasado por un seminario, entonces ninguna sociedad misionera lo mandaba. Y ella tenía, en su fondo de su alma, quería ir a China a predicarle el evangelio chino. Y compró un billete, apartó un billete y lo fue pagando con su dinerito, trabajando. Cuando terminó, fue sola a China. Se encontró allí, es una película que hay muy bonita. Se encontró allí con una vieja misionera y ahí se quedó ella sola, trabajando. Cuando murió la misionera, ella siguió allí. Y es decir, esto no se prepara en un seminario, esto no se prepara en una universidad, esto es Dios el que te prepara. Y el que llama, es lo que hablábamos antes, los propios discípulos, ¿no? El Señor empezó su ministerio y empezó a llamar a los discípulos. Y hablábamos de Pedro, era un pescador, un hombre que estaba y lo dejó todo y empezó a servir el llamamiento de nuestro Señor. Dios llama y Dios capacita, así es. Pues querido amigo, no sé si tú que estás viéndonos, no sé si te sientes preparado, llamado o guiado. Pero yo te digo, Dios tiene un plan concreto y preciso para ti, de verdad. Dios no nos ha dejado ahí en la esquina ni en la cuneta, no. Dios nos ha hecho entrar en este mundo, en este tiempo y en este espacio para darnos un cometido. Y Dios tiene algo para ti. Y tiene para ti a la persona de Jesucristo. Por fe. Pídele, Señor Jesús, como te decía antes, entra en mi vida. Para que tú tengas esa experiencia bonita. Así es que te tenemos que dejar. Nos cortan ya mismo, ¿vale? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene con otros temas y otros programas. Pero sí estaremos por aquí a la misma hora de siempre. Y Antonio, muchísimas gracias, oye, por tu visita. Nada, hombre. Es una bendición. Gracias por aquí. Estar contigo. Pues, querido amigo, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Tengo la Biblia para ti, llámame y yo te la voy a entregar, ¿de acuerdo? Venga, que Dios te bendiga.